Bueno, volvimos y ahora tenemos ya en la casa al defensor oficial Diego Araujo. Un gusto, buenas noches. Buenas noches y encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Y también tenemos la Vino con custodia. grata presencia de la concejal Machu Paumé, Sí. amiga personal, así que también le damos la bienvenida, que esta vez está de acompañante. Estás autorizada para tirar lo que vos quieras, aportar lo que quieras. Hoy muda. Pero queremos que vengas, así podemos tener una entrevista también. Lo habíamos invitado también a Rogelio. También, Sí. también. Que andaba un poco complicado. Estaba un poco complicado, pero va a venir. Tiene que venir. Quedó en el tintero. Tiene que venir también el @RogeTandil. Rogelio también. @Roge. Como Bueno, lo queremos. El doctor Araujo, Sí. que es defensor oficial de Tandil. ¿Querés, para hacer una pequeña introducción, explicarnos un poco a la gente común y corriente, a los mortales, qué significa el defensor oficial? ¿Cuáles son tus tareas? Sí, dentro de Sí. lo que es la estructura del Poder Judicial, hay una parte que es quien lleva la acusación, la investigación de los delitos, una parte quien ejerce la defensa y precisamente lo que trata de salvaguardar es que se cumplan todos los derechos y las garantías constitucionales en un proceso penal, y la otra pata es el juez, que en esta confrontación de partes es de alguna manera la síntesis, quien resuelve conforme las posturas, las hipótesis de trabajo que tiene cada una de las partes, y resuelve en definitiva la suerte de la persona sometida al proceso. Sí. Eso es un poco cómo está estructurada el funcionamiento del Poder Judicial, dos partes y una parte, digamos, y un sujeto imparcial, que es el juez, que puede asumir distintos roles. En nuestro Código de Procedimientos tenés jueces en la etapa de instrucción y jueces que son jueces de sentencia, Claro. que se dividen a su vez según la materia, en la materia criminal y la materia correccional, que tiene que ver con el monto de las penas de los delitos. Ujú. Bien, perfecto. ¿Y hace cuántos años sos defensor? Yo vinimos a Tandil en el año 2007 y ya fue en agosto del 2007, ya juré como defensor oficial en el fuero penal y sigo. Bien. Antes estaba en la vereda de enfrente, era Como así, fiscal. litigando. Ah, fiscal, ¿en serio? Sí, Mirá. sí. Estuvimos 4 años con Machu y con toda la familia viviendo en Dolores. Mirá, Este, Tati Mekievi está ahí, ¿no? Con el Tati Mekievi cuando Tati. estaba, sí. Y anterior de eso, bueno, yo ya había ingresado a trabajar en las fiscalías acá en Tandil en el año 99 como instructor judicial. Ah, ¿Y qué te gusta más, defensor o fiscal? Claro. La pregunta, ¿no? La tarea de fiscal es muy linda, la investigación es muy linda. Es un rol que se emparenta mucho con la actividad de la criminalística, es decir, las técnicas de investigación aplicadas a la materia criminal. Es muy interesante. A veces tiene muchos sinsabores porque las presiones sociales y el desconocimiento del funcionamiento del Poder Judicial muchas veces hace que se dirijan presiones no del todo felices hacia Bien. determinadas resoluciones, y la tarea del defensor es más una tarea más integral, es más la tarea propia de abogado, claro. que tiene también muchas cuestiones buenas, el conocimiento de la realidad social a través de los actores más vulnerables, Me y que se imagino. aplica en el sistema penal, eso se hace mucho más evidente. Y bueno, hay que tener de alguna manera cierta sensibilidad para poder llegar a esos sectores y tratar de actuar de la mejor manera. Claro, algo que a mí, no sé, tal vez por ver películas o documentales de gente que ejerce el mismo trabajo que haces vos a diario, si en tu caso, no sé, me dirás, al final del día, ¿te queda algún tipo de remordimiento o algún tipo de duda de muchas veces de haber logrado alguna absolución o haber hecho que el acusado de algún asesinato o lo que fuera, de haberle bajado la pena? ¿Te queda algún tipo de pensamientos al final del día?
No, tiene que ver con... O si te arrepentís de algo. Sí, de ¿Sí? muchas cosas, Ah, ¿sí? pero en la vida. En la vida, Pero como todos. en realidad tiene que ver con el rol de la defensa en general y la defensa pública en particular. Nosotros cuando, en el caso mío, cuando asumí en el año ya en el 2007, como Sí. les decía, la idea era trabajar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, creando un equipo de trabajo que de alguna manera pusiera a la defensa pública en un lugar de calidad en el ejercicio de la defensa. Ujú. Estamos en ese tránsito. Lo que nosotros queremos realmente es que la gente sepa que la defensa pública es un lugar confiable, Sí, que le puede garantizar sus derechos. claro. Dentro de lo que es el proceso penal, la preservación de los derechos y garantías constitucionales es lo esencial en el ejercicio, Claro. y por lo tanto lo que nosotros como equipo de trabajo lo que tratamos de hacer siempre es preservar que toda investigación penal que eventualmente tenga dirigida una imputación contra una persona X y al final del proceso se entienda que es eventualmente culpable, que esa persona se le haya respetado durante toda la tramitación del proceso Los derechos sus constitucionales. derechos. Ok. Obviamente a mí lo que más me conmueve es muchas veces que una persona inocente sea condenada, realmente, eso es y terrible. eso me impacta mucho en lo personal. A veces es, Sí, es ¿te impacta? difícil. Sí, sí, sí. Y el proceso penal, ustedes tienen que saber que cuando no se trata muchas veces de tratar de establecer lo que nosotros denominamos la verdad real, lo que ocurre, acontece realmente en la calle, sino que lo que es una verdad formal, es una verdad que está relativizada, que está formalizada en un expediente, que tiene sus formas de actuación y su lógica de actuación. Y entonces, bueno, muchas veces hay ciertas desviaciones que uno no quisiera que existan. Claro. ¿Quién estaba antes en el cargo que tenés ahora? El cargo que yo tenía estaba vacante, lo había ejercido antiguamente el doctor Borda, Julio Borda. Ajá. Y cuando yo llegué estaba a cargo de la defensoría, de la otra defensoría, Carlos Coll, Claro. que actualmente Carlitos se jubiló. Así que estoy Ah. solo a cargo de las dos defensorías penales y bueno, está una tercera en veremos todavía, con una proyección a cubrirse, pero que todavía no se ha logrado. Sí. Sí, me interesa eso que dijiste sobre los inocentes. Algunos ven en los casos de Estados Unidos principalmente cómo están, sobre todo los raciales, los crímenes raciales, que hace poquito estuvo una persona 30 años preso y después se demostró que era inocente. Así el caso del chico Ramírez acá en Tandil, que estuvo preso en Sierra Chica durante varios días. Yo tuve la oportunidad una vez de visitar Barker, que dentro de las cárceles debe ser una de las más lindas en comparación con algunas, no sé, no puedo cotejar con otras, pero la realidad es que uno no quisiera estar preso en ese lugar, y más siendo inocentes. Creo que hay una de Ferrajoli, no la pude encontrar, y te pido si la sabes, Sí. que decía que prefiere 100 delincuentes libres que un inocente preso, o algo por el estilo. Sí, ¿no? es una máxima que en derecho procesal se usa mucho, digamos. Digo, por las garantías. Sí, Perdón, sí. sí. No, tiene que ver con eso. Realmente el sistema, de alguna manera, está implementado para que no haya estos tipos de errores, pero Ujú. lamentablemente Siempre muchos, hay. por esto que yo les decía, el tema de la verdad formal, la incorporación de determinadas pruebas al proceso, lo que se construye a veces ante la ausencia de prueba directa, se va construyendo la prueba a través de presunciones. Ujú. Entonces a veces crea un cuadro convictivo que alcanza en algunos momentos para condena, pero que en el caso nuestro nos quedan muchas dudas acerca de Claro, de la ante participación. ante la presunción, ante la duda, inocente. Sí, Funciona y
y hay en algunas situaciones que, bueno, no solo el caso que vos decías, que evidentemente fue incorporado al proceso una persona que nada tenía que hacer allí, sino que a veces también se dan, no son los casos más comunes, los más usuales, pero muchas veces hay errores en la actuación procesal que al final del proceso puede de alguna manera corregirse. Diego, una pregunta también que me interesa en relación a lo que es los inocentes. Perdón, pero siempre a mí me tiene muy marcado el tema de la inocencia. Cuando una persona es presa y siendo inocente, ¿cómo le volvés el tiempo a esa persona, ese sentimiento? Y por eso está el labor del defensor, y esta es la pregunta que te quiero hacer, porque algunos se confunden pensando que el defensor es el que se encarga de minimizar la pena. Yo creo que el defensor es el que busca la pena justa, ¿o no? ¿Cómo es? Sí. Mira, en el sistema procesal nuestro, que es en general de todo el país, sí, en esta confrontación de hipótesis entre el fiscal y el defensor, el fiscal tiene el deber de objetividad, es decir, el fiscal tiene que llevar adelante la investigación tratando de acreditar la existencia de un hecho ilícito, del delito, y tiene además de eso acreditar que ese hecho ilícito fue cometido por una persona. Pero en ese tránsito tiene el deber de objetividad, con lo cual, si no tiene elementos suficientes o si en el curso de esa investigación esa persona que estaba siendo sospechada ve que no tiene nada que ver, tiene que incluso actuar en su favor. El defensor debe representar los intereses de la parte. Bien. Con lo cual la tarea de actuación es mucho más amplia, pero no, sin perder el norte, que es que esa actuación, y sobre todo el del defensor público, se tiene que dar dentro de un marco de respeto de derechos y garantías constitucionales. Entonces hay un amplio margen de actuación que tiene que ver no solo con tratar de acreditar la inocencia, en el caso que se tenga pleno convencimiento de que eso sea así. Se tiene que garantizar que el proceso que se lleva adelante contra esa persona se haga dentro de los cánones procesales adecuados. Bien. Y a veces se tiene que procurar la mejor situación de acuerdo a la situación procesal que tenga, que tiene que ver también con la pena. Perfecto. Claro. Diego, déjame entrar en un temita que hace un par de semanas con Fran, a raíz del caso que pasó a Cantandil de la chica Aileen que mataron el año pasado, que el novio la mató a cuchillazos, que se hizo hace un mes más o menos un juicio por jurados. Teníamos ganas de saber cómo era el tema de nuevo pero viejo a la vez, por lo que estuvimos investigando. Juicio por jurados está escrito en la Constitución Nacional en varios artículos que en Argentina tiene que haber juicios por jurados. Sin embargo, parecería que nunca se respetó, y que ahora, no sé si es una política nueva del gobierno o lo que fuera, se están empezando a implementar. En nuestra ciudad se llevó a cabo no sé si es el primero. Si nos podías explicar un poquito, Juan Claudio Morel me dijo, ¿por qué no lo llamás a Diego? Nos pasó tu contacto para que nos expliques un poquito a nosotros y a la audiencia de qué se trata el juicio por jurados, por qué no se estaba haciendo en nuestro país, por qué ahora se hace, cuál es tu opinión al respecto. Bien. Porque parecería ser algo polémico y no polémico a la vez. Hay muchos países que ya lo tienen implementado, Estados Unidos es uno, todos los juicios son por jurado, gente común y corriente, te llega la carta por correo, tenés que ser jurado en X juicio, y viajás al lugar donde se hace, estás ahí, no sé, varias semanas. Contanos un poco cómo es el proceso acá en Argentina, por favor. Sí, efectivamente el juicio por jurado está contemplado normativamente en la Constitución desde 1853. Claro. Y había algunos antecedentes de implementación, sobre todo con colonos galeses, donde el modo de resolver sus conflictos era precisamente a través de este sistema de enjuiciamiento, no solo en materia criminal, también en las cuestiones civiles. Sí. Obviamente nuestra cultura muy arraigada al proceso de enjuiciamiento español tuvo otro camino,
fue esencialmente diferente al modo de resolver los conflictos del mundo anglosajón, y por lo tanto tenemos el proceso judicial con jueces técnicos. Claro. Hace ya varios años se empezó a tratar de fomentar la idea de implementación de juicios por jurados. Allí desde el inicio había una polémica si la ley de juicio por jurado tenía que ser una ley nacional o tenían que ser las leyes provinciales, cumplían las mismas expectativas y formalidades legales. Finalmente esa cuestión constitucional fue saldada, las provincias empezaron a implementar sus propias leyes, implementando este modo de enjuiciamiento, de juicio por jurados. Córdoba fue el pionero en su implementación, si bien es distinto al que aplicamos aquí en la provincia de Buenos Aires, pero sí contempla la participación popular como jurado de gente del pueblo, y los resultados, por lo menos estadísticamente y con relación al impacto que tiene en la participación de la gente como jurados, ha sido sumamente positivo. En la provincia de Buenos Aires, como ocurre en otras provincias de nuestro país, hay personas que están a favor y hay detractores. Yo en lo personal estoy a favor del juicio del jurado por varias razones. Entiendo que una de las razones más fuertes es precisamente la participación popular en la resolución de los conflictos. Claro. Esto tiene, a mi criterio, un lado sumamente positivo, que no solo es en esencia, en su naturaleza, esto de la participación popular, resolviendo casos de pares, sino también que pueden conocer cómo es el funcionamiento del Poder Judicial, lo difícil que son muchas veces tomar una resolución de un caso, teniendo en cuenta las pruebas, y resolver en consecuencia, asumiendo esa responsabilidad enorme. Con lo cual, también en los casos de Córdoba, que hace mucho más tiempo que está implementado, la imagen del Poder Judicial o la imagen del funcionamiento del Poder Judicial mejoró sensiblemente. Mira. Y otra que tiene que ver, ya es más una cuestión más técnica, más personal, creo que cuando se resuelven los casos judiciales con jueces técnicos, se van creando estándares probatorios. Esos estándares probatorios muchas veces se aplican en forma automática, y eso genera que se pierda un poco la particularidad de los casos y bueno, que a mi criterio, sé que los jueces no van a compartir lo que digo, pero se generan a veces situaciones que se desvían del caso en particular. Sí. Debe jugar en el tema, a mí nunca me tocó ser jurado. Todavía me gustaría para saber cómo es la experiencia, pero deben jugar mucho las emociones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es algo que se intenta poner sobre el tapete en el momento tanto de los alegatos de apertura como los alegatos de cierre, que lo esencial es que tienen que mirar las pruebas, pruebas que se produzcan, y tratar de resolver en función del sentido común, la experiencia, y no en función de las emociones. Obviamente, en algunos casos, según los casos, que tienen un impacto muchas veces emocional, pueden llegar a trascender y a tener alguna incidencia en la resolución. Como las decisiones de los jurados son inmotivadas, en el sentido solamente es por la resolución por culpable o no culpable, no se sabe finalmente cómo se resuelve, pero es un tema que se tiene en cuenta y que se trata de advertirlos que lo que tienen que resolver es por lo menos lo más alejado posible de ser una resolución basada en emociones. Claro. Sí, Diego, yo quería hacerte una pregunta en relación a lo que es el delito y la situación económica. ¿Crece el delito cuando aumenta la situación, empeora la situación económica? ¿Hay cierta correlación? Vos que estás ahí, ¿podés
tenés los datos, digo. Sí, yo creo que sí, que hay una relación, pero siempre tratando de acotar el campo de estudio. Cuando nosotros hablamos del crecimiento de delitos en función de determinados contextos económicos, sociales o culturales, estamos hablando fundamentalmente y estamos mirando a delitos contra la propiedad. Bien. Entonces, de los delitos contra la propiedad es un segmento muy particularizado del gran universo de delitos que pueden existir. En este sentido hay una relación porque el sistema penal es un sistema selectivo. Normalmente el sistema funciona atrapando, entre comillas, a los más vulnerables, porque son los más torpes en la comisión de los delitos. Y obviamente si estos sectores vulnerables por X situaciones, a su vez se le suma la falta de oportunidades en materia económicas, la falta de oportunidades para poder estudiar, la falta de oportunidades para poder capacitarse, obviamente esos sectores se van a encontrar mucho más expuestos a la posibilidad de asumir conductas desviadas, y donde no hay una contención de quien está en mejores condiciones de brindarla, que esto es el Estado en sus distintas manifestaciones, obviamente el riesgo aumenta. De todas maneras, no hay que llevar al extremo, pues sería un absurdo, de asimilar pobreza con delito, porque no es así. Ajá. Por esto mismo que yo te decía, claro, el sistema penal es selectivo, entonces es más fácil agarrar al pibe que hace un arrebato en la calle que al banquero que claro, evade dinero a través de procedimientos o mecanismos mucho más complejos. Como me imagino. Diego, hace ya un tiempo que el gobierno viene impulsando como una especie de reforma del sistema penitenciario, que el que está más impulsando esto es el ministro Gustavo Ferrari. Esta modificación del sistema penitenciario incluye la creación de alcaldías en la provincia de Buenos Aires. Una de las ciudades que habían seleccionado para construir una de estas alcaldías era la ciudad de Tandil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tendría que haber una alcaldía en Tandil? Para la gente que no sabe lo que es una alcaldía, lo explico brevemente, corregime si me equivoco. Cuando hay una persona acusada de un delito, y se le dicta prisión preventiva, el juez le dicta prisión preventiva, lo tienen que trasladar, comúnmente se lo traslada a una alcaldía, que sería como una especie de mini cárcel donde está la gente acusada de un delito, todavía no están procesados ni imputados por nada, pero con prisión preventiva los trasladan a una alcaldía, una especie de mini prisión, que en Tandil no hay. En el caso de que, como en ciudades donde no hay, son trasladados a una prisión común y corriente, como por ejemplo la de Barker que mencionaba Fran, la que fuera, donde permanecen los 30 días que tiene el juez y el fiscal para conseguir las pruebas para, en última instancia, o declararlo culpable o inocente. Tiene que pasar 30 días esta persona en una cárcel común con gente que ya está acusada, que ya está cumpliendo condena de delitos como por ejemplo asesinato, violaciones, narcotraficantes, etcétera. Entonces metes a una persona que podría llegar a ser o inocente o culpable, pero que no tiene condena aún, con presos comunes. Tendría que haber una alcaldía en Tandil, porque el gobierno local, cuando se impulsó la creación de una alcaldía, acá movieron cielo y tierra para que no se construya la alcaldía, que finalmente no se va a construir acá en Tandil. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto de las alcaldías y de que haya una alcaldía en Tandil? Sí, 3 cuestiones. Sí. Primera, el sistema penitenciario se encuentra en crisis desde hace muchísimos años. Me imagino. Se ha visto en el último tiempo, esto nosotros lo tenemos muy estudiado, con estadísticas mediantes, que en los últimos años lo que hay es una saturación de los cupos penitenciarios. Claro. Las cárceles están superpobladas, pero por sobre el cupo establecido al momento de la creación de las unidades penitenciarias,
y eso conlleva un funcionamiento absolutamente deficiente de los fines de la aplicación de la ley de ejecución de la pena, que tiende a la resocialización. Cuanto más personas hay alojadas en la cárcel y la cárcel no tiene la posibilidad de satisfacer todas sus demandas, se generan menos oportunidades de trabajo dentro de la unidad, menos posibilidades de educación dentro de la unidad, mayores deficiencias en el sistema sanitario, mayor hacinamiento, mayor posibilidad de conflictos, y a su vez hay una insuficiencia de infraestructura y de servicios que es alarmante. No tienen colchones para dormir, están durmiendo en el piso en mantas, digamos, la situación es caótica. La segunda cuestión tiene que ver con la construcción de un discurso en torno a determinadas políticas públicas, que siempre es de alguna manera engañoso. Muchas veces, y sobre todo en materias de seguridad sobre todo de seguridad, donde no ha habido un acuerdo político en función de qué es lo que se quiere en materia de seguridad para la República Argentina. Entonces, lo primero que se acude son a políticas punitivistas que no tienen ningún tipo de resultado, y esto está absolutamente también acreditado, porque basta mirar las estadísticas a lo largo de nuestra joven democracia para advertir que cada vez que se han endurecido las leyes penales, que se han creado nuevos tipos penales, que se han aumentado las penas para imposibilitar la excarcelación de una persona, el delito sigue creciendo, no hay una solución al respecto, y entonces ese es un problema a resolver, una deuda pendiente que tenemos no solo como sociedad, sino también que tiene la clase política, de asumir con absoluta responsabilidad un problema que es a largo plazo y no mediante la construcción de discursos que solo intenta atenuar la opinión pública. Y en tercer lugar, sí, nosotros desde la Defensoría Pública venimos pregonando la necesidad de una alcaidía desde hace muchos años. De hecho, el Consejo Deliberante nos acompañó en su momento, haciendo una declaración también de acompañamiento a esta necesidad. Lo que nosotros pretendemos es una alcaidía de pequeñas dimensiones, de no más de 50 plazas, para garantizar que la población que la ocupe eventualmente sea gente de Tandil y la zona, que no se deforme el sentido de la alcaidía. Eso iba a decir, una de las razones que alegaba el municipio era que la construcción de esta alcaldía, que tengo entendido que era hasta 30 plazas la que querían construir acá en Tandil. El proyecto superaba, que en un momento se habló, que nunca existió, se hablaba de más de 100 personas. ¿Más de 100? Bueno. Pero ese proyecto no existió en la realidad. Hay una ley en la cual, cuando se crean los departamentos judiciales, que se establece la necesidad de la creación en cada departamento judicial de una alcaidía. En nuestro departamento judicial no tenemos alcaidías propiamente dichas. Lo que hay son pabellones de unidades penitenciarias que sirven a los efectos de... Estuvo en la unidad 30 en Alvear, una de las alcaidías. Actualmente está en uno de los pabellones de la unidad 38. No necesariamente la alcaidía tiene que estar en esta idea que nosotros tenemos en la ciudad de Tandil, sino que puede estar dentro del complejo de infraestructura y servicios que tiene la unidad 37, pero necesariamente se requiere de una decisión política y obviamente también de un presupuesto económico destinado a hacerla efectiva. Claro, una de las cosas que decía el municipio era que, y también en una sociedad tan conservadora como es Tandil, que como por esto que vos decías, que el sistema penitenciario está tan rebalsado, está tan desbordado, donde hay más presos en las cárceles de las cantidades de plazas que hay, que esta alcaldía se termine transformando en una especie de mini cárcel, donde la gente, en vez de estar 30 días hasta que se hace ese proceso judicial, empieza a estar 2, 3, 4 meses, se termine transformando en una mini cárcel, que venga la familia de las otras ciudades a visitarlo, que se termine instalando acá en la ciudad, y lo veía como riesgoso de que pierda el sentido para el cual había sido fundada. Sí, dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el tamaño de
de lo que se pretende en la construcción de la alcaidía, y Sí. la otra que estamos muy acostumbrados a tratar no, digamos, de alguna manera normalizar el funcionamiento deficiente de las instituciones. Sí, Si claro, nosotros tal cual. pensamos en una alcaidía que tiene que tener un fin específico, con un tamaño adecuado a las necesidades de la ciudad y de la región, lo que tenemos que hacer es absolutamente todo lo posible para el cumplimiento de la ley, Claro. y que esa ley eventualmente no se distorsione con prácticas no queridas. Sí, claro, me imagino. O sea, usarse para los fines que se creó. Exactamente. Así que desde la Defensoría, ustedes están a favor de la creación de una alcaldía Sí, para la zona judicial de absolutamente. No de solo porque beneficiaría al sistema del Poder Judicial en su totalidad. El fiscal en los primeros momentos de la investigación necesita tener cerca al imputado, ya sea para medidas investigativas, como puede ser un reconocimiento en rueda de personas o un reconocimiento de objetos. El juez de garantía necesita tener también cerca al imputado, quien estando detenido está a su disposición para salvaguardar las condiciones de su detención, y la defensa es absolutamente indispensable tener un contacto frecuente, directo, personal, en los primeros momentos de la investigación, y que de alguna manera todas estas dificultades se verían atenuadas si tendríamos una alcaidía cerca. Claro, me Y imagino. por otro lado tiene que ver con las familias. Cuando estamos hablando de una alcaidía para gente de Tandil, estamos hablando de la familia de las personas detenidas también, con arraigo en la ciudad de Tandil, donde los costos de los viajes que Sí. se hacen a otras ciudades suelen ser Sí, es muy altos. muy altos. Muchas veces la localización de las unidades penitenciarias, nosotros tenemos unidades, por ejemplo, como la de Urdampilleta, o algunas unidades del complejo de Alvear, que son sumamente incómodas para poder llegar por su lugar de ubicación. Bueno, con todas estas circunstancias también de alguna manera favorecería al contexto familiar de la persona que es sometida a proceso. Tal cual. Ya para ir cerrando, te preguntamos un poquito sobre el contexto nacional, que ya un poco mencionaste en la entrevista. ¿Cómo es la justicia, el Poder Judicial hoy en día? ¿Estamos mejor que hace 20 años? ¿Estamos peor? En algunas cosas estamos mejores, en otras estamos peores. ¿Cuál es tu visión general sobre el Poder Judicial y la justicia en Sí, Argentina? es muy difícil de poder evaluarlo en términos del transcurso de estos años, porque han habido muchas variaciones. Ajá. De todas maneras, una cosa es el poder judicial de la justicia federal, que siempre ha sido un poco más cuestionada, y que son los casos más resonantes de cuestionamientos en torno a corrupción o mal funcionamiento tienen que ver con casos muy famosos, Sí, de jueces emblemáticos, famosos, claro. emblemáticos. Y otra cosa es la justicia de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo una opinión favorable acerca de la integración de fiscales, jueces y defensores en la provincia de Buenos Aires. En la experiencia personal que tengo, tanto de los funcionarios en el Departamento Judicial de Dolores como en el Departamento Judicial de Azul, sé que la mayoría es gente proba, gente Ajá. honesta, gente responsable. Lo puedo decir también de mis colegas fiscales y defensores y jueces acá en la ciudad de Tandil, es gente honesta, absolutamente comprometida con su trabajo. Obviamente, como cualquier tipo de actividad, estamos vinculados estrechamente a un sinnúmero de factores que hacen a las políticas públicas en general, y eventualmente dentro de ese contexto Les toca a todos. cualquier modificación, hay una modificación, hay un reflejo dentro del funcionamiento del Poder Judicial, y sí se advertía desde hace un tiempo una corriente renovadora dentro de la estructura del Poder Judicial, con mentes jóvenes que ocupan distintos roles. Sí.
que tiene una mirada distinta, que trataba de romper un poco con esa idea tan conservadora que tiene en su modo de actuar el Poder Judicial, Sí. y de lo que se ha denominado como la familia judicial. Claro, una corporación. Sí. Te hago Sí. una cosita justo que se me vino y ya cerramos después con la pregunta de Fran, que hablaste de la justicia federal, que es la más polémica en algún sentido. Justo la semana pasada o esta semana, el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, dijo que textualmente la mala visión que tiene la sociedad de la justicia es debido a la opinión moldeada por los medios de comunicación que adjudican buena parte de nuestros males al proceso judicial. ¿Está de acuerdo con lo que dijo? Bueno, Pues, si nosotros tomamos como uno de los digamos de las razones por las cuales el Poder Judicial no es bien visto, puede ser, pero no es el único. Yo creo que claro, en el momento de analizar de los políticos. Sí, y en el momento de analizar también de por qué el Poder Judicial en muchas ocasiones no es bien visto por la comunidad, creo que tenemos que empezar por hacer una autocrítica, no solo en lo que tiene que ver con el lenguaje, sino también con la salida a los medios, que por lo general se es muy renuente. Hay que generar espacios de comunicación con la comunidad, y de alguna manera también hay que generar espacios de participación de la comunidad en las resoluciones de conflictos, que no todo se resuelve con una aplicación de la pena, sino también con lo que se ha denominado la justicia restaurativa, donde la víctima tiene un rol fundamental en la resolución del conflicto, pero también los operadores judiciales al convocarla. Claro. Yo, por lo menos para terminar, porque por respeto a ustedes que mañana tienen que trabajar, tienen que seguir, pero no quiero pasar. A Tandil se ha movilizado mucho en estos días, por lo menos por las redes sociales. Tuve la oportunidad de hacer un video que se vio con 500.000 visitas a nivel nacional. Digo, lo han agarrado varios medios y demás, sobre Griselda, en realidad el movimiento 1 de octubre. Militantes de ese espacio tiraron materia fecal y orines a la Policía Federal. ¿Qué opinión tenés de todo este movimiento social? Piquetero, no sé cómo llamarlo, cada uno le pondrá su nombre, pero ¿qué opinión tenés de estos y de la acción puntual? Más allá de una agrupación específica, en primer lugar yo resalto siempre la participación de la población en las actividades políticas. Me parece esencial en un sistema democrático que puedan tener opinión, movilizarse, participar. Obviamente, en el mismo contexto, en un mismo contexto de participación democrática, creo que tiene que haber determinados cauces o límites adecuados a esa participación. Y los problemas vienen no solo cuando esos límites son sobrepasados, sino también cuando el Estado hace oídos sordos a reclamos populares, muchas veces con un sentido de justicia indiscutido. Claro, porque hay un choque de intereses ahí. Pero puntualmente, ¿por qué no un fiscal, no es el caso de usted, pero usted, como fue fiscal, ¿por qué un fiscal no actuó de oficio porque esto no fue un delito tirarles así, humillarlos de esa manera? Te pregunto, no lo sé, digo de la parte penal, sí. Digo políticamente es otra cosa, sí, pero digo judicialmente. Sí, no soy uno de esos 500.000, pues estoy un poco... no lo vi el video. No me viste el video, Estoy un poco desinformado. ¿Vos, macho, lo viste? Sí, acá dice que sí. Sí, obviamente escuché las repercusiones, no he leído notas. Hay algunas acciones que pueden ser constituir en delitos, y algunas otras que no, que forma parte de... digamos, de alguna manera, consecuencias no queridas de esa manera de participación popular. Los fiscales pueden actuar de oficio si avisoran la existencia de un hecho ilícito. Hay que determinar precisamente la existencia de ese probable hecho ilícito para que pueda ejercitar la actividad judicial. Y hay que discriminar, a ver, por ejemplo, si interviene la justicia provincial o la justicia federal. Sé que en algunos casos ha estado interviniendo la justicia federal porque los organismos afectados eran organismos federales, la policía. Claro, federales, el caso del ANSES o la Policía Federal.
hay que ver si están actuando y eventualmente, bueno, esperar, no solamente la justicia actúa en el momento, sino muchas veces que a partir de un hecho ilícito o que tenga la apariencia de hecho ilícito se comienza una investigación que puede tener resultados a futuro. ¿Y esa investigación puede devenir en otra cosa foránea a lo que se está investigando? Por ejemplo, no digo en este caso, pero digo, sí me interesó este tema de la investigación, ya para cerrar, perdonen, Sí. pero por ejemplo, no sé, estamos investigando a un narco por narcotráfico, ¿no? Sí. Y en esa investigación salta que mató a su vecino hace 10 años atrás y lo pueden constatar. ¿Eso se hace otra causa? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Te doy un ejemplo que a veces ocurre, nosotros en Dolores se daba con mayor frecuencia en ese momento. Cuando se empieza a investigar, por ejemplo, causas relacionadas con narcotráfico, la provincia está habilitada para la investigación de este tipo de delitos solamente cuando es lo que se ha denominado el narcomenudeo, es decir, el tráfico en menor escala, en dosis destinadas directamente y fraccionadas directamente para el consumidor. En ese marco muchas veces se empieza investigando delitos que son de narcomenudeo y a veces uno se topa con otras cosas. Un tráfico mucho mayor que excede la órbita provincial. En esos casos, claro, necesariamente o cabe desdoblar investigaciones o directamente, si hay una vinculación sumamente estrecha, girar las actuaciones del fuero claro, federal. yo pienso que es como una violación a la intimidad, porque vos estás poniéndole toda la lupa de la investigación a una persona por un tema particular y después salen otros temas que tenía y es realmente lo descubrís por la investigación de otro hecho. Sí. Eso me llama la atención. Sí, Como- no, a veces no sería una violación de intimidad, son dentro de los, si se hace la investigación dentro de los cánones impuestos por el procedimiento penal, son vías absolutamente legitimadas. Ujú. Pasaba mucho en la provincia antes de la desfederalización de la investigación de drogas, que muchas veces cuando se hacía un allanamiento, por ejemplo, tratando de buscar elementos sustraídos, se encontraba droga. Claro, claro. Entonces, en ese caso, lo que se hacía ahí es secuestrar ese elemento y a partir de allí se formaba una nueva investigación, con todas las garantías que tiene que tener un proceso penal. Pero sí había dos investigaciones con dos objetos de investigación absolutamente distintos. Claro, claro. Muy bueno. Bueno, Diego, Machu, también los dejamos ir, que descansen antes de las 11 de la noche, pero gracias por venir, fue bastante enriquecedor, Sí. por lo menos para mí, así que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. No, Le por agradecemos. favor. Y lo esperamos para un Bueno. futuro cercano. Cuando quieras, sí, sí, o para acompañar a Machu también, Claro. porque le toca a Machu ahora. ¿Cómo? Al revés. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al corte. Bueno.